Hola, en la sesión de hoy abordaremos lo referente al procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada en Venezuela, tal como lo regula el Código Orgánico Procesal Penal a partir de los artículos 392 y siguientes. Y está en esta clase virtual disertando frente a ustedes el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Estas clases pues de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal Sustantivo y de Derecho Penal Constitucional, que se encuentran ubicadas en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los que gustosamente quieran suscribirse al mismo. Bueno, hablar de un procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada es asumir la idea que el proceso penal, el proceso en sentido global, y sobre todo el proceso penal venezolano, que se entiende es de carácter acusatorio, está configurado por procedimientos, ¿ok? Existe el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Cada uno de esos procedimientos, el ordinario y el especial, pues está repleto de fases procesales. Una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio, una fase de ejecución. Cada una de esas fases procesales está repleta de incidencias procesales. Y cada incidencia procesal estará repleta de actos procesales, los cuales cada uno de ellos tiene formas procesales. Algunas son esenciales, algunas son rituales. Entonces, la existencia de procedimientos especiales no es algo novedoso que está vinculado exclusivamente al sistema procesal penal, regulado por el Código Orgánico Procesal Penal, porque nos podemos encontrar con procedimientos especiales que están descritos dentro del propio Código Orgánico Procesal Penal, paralelo al procedimiento ordinario, están siendo regulados en leyes de ilicitud penal colateral, leyes complejas que establecen, por ejemplo, delitos ilícitos, pero también establecen procedimientos dentro del ámbito penal. Por ejemplo, la ley orgánica de protección de niño y adolescente establece ilícitos, ¿verdad? Establece ilícitos en los cuales la víctima son menores de edad. Establece también lo referente al sistema de responsabilidad penal del adolescente, ese adolescente entre 14 y menos de 18 años que es responsable penalmente. De igual forma, nos podemos encontrar con procedimientos especiales que se encuentran presentes, por ejemplo, en la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Pero a partir de ahora, en estas clases virtuales, ¿verdad?, que tengo el gusto de transmitir frente a los que gustosamente deseen escucharla, nos vamos a referir en primer lugar a los procedimientos especiales que están descritos dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, paralelamente, repito, al procedimiento ordinario, con sus buenas 4 fases procesales, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución, nos vamos a encontrar, repito, con procedimientos especiales. Entonces, si el sistema procesal es acusatorio, en el sentido que son dos partes que se antagonizan, un sistema adversarial, buscando que un tercero decisor, el juez, resuelva la controversia, entonces no podrá dejar de ser regulado por el mismo tipo de sistema procesal acusatorio, el procedimiento especial. Es decir, los procedimientos especiales comulgan con la misma característica que el procedimiento ordinario. Y de carácter acusatorio, hay un titular de la acción penal que instaura un proceso, que promueve una prueba, que describe un hecho y una calificación jurídica, y existe alguien que se defiende
frente a ese procedimiento especial. Esas pretensiones van a ser asumidas, van a ser decididas por un tercero decisor, que no es parte, que asume un deber procesal, es un sujeto procesal y por lo tanto no ostenta pretensión. Decía, esto no es nuevo en el andamiaje del Código Orgánico Procesal Penal, porque esta manera de concebir el procedimiento ordinario con los procedimientos especiales penales es lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en el caso del mundo civil. Es decir, el Código de Procedimiento Civil establece un procedimiento ordinario y los llamados procedimientos especiales. En el ámbito venezolano, por ejemplo, de una forma clásica, en las universidades, se habla de Derecho Procesal Civil 2, es porque en el Derecho Procesal Civil 2, en las universidades que así se imparte, es decir, se ocupa exclusivamente del tema del recurso de casación y los procedimientos especiales. Entonces, los procedimientos especiales en el ámbito civil, por ejemplo, el juicio de rendición de cuentas, la invalidación, el procedimiento por divorcio, etcétera, de alguna forma asume unas pautas un tanto distintiva del llamado procedimiento ordinario. Por lo tanto, esa distinción entre el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales, en nuestro caso penales, aun cuando ambos van a ser asumidos su encauzamiento bajo el paraguas, bajo el manto protector de alguna forma de un sistema acusatorio y por lo tanto, no porque sean procedimientos especiales van a ser abstraídos, van a ser falentes de la protección que se asume, por ejemplo, con las garantías constitucionales del proceso, amerita que estos procedimientos especiales sean regulados por una serie de principios, ¿ok? Entonces, dentro de esos principios que regula estos procedimientos especiales, está la llamada supletoriedad. Es decir, el principio de supletoriedad. Ese principio de supletoriedad que está siendo regulado en el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, palabras menos, palabras más, frente a ese principio de supletoriedad, bueno, lo que aborda es que lo que no esté expresamente regulado en la propia descripción del procedimiento especial se tomará conforme lo regula el procedimiento ordinario. Eso sí, siempre y cuando las pautas de esa supletoriedad del procedimiento ordinario al procedimiento especial no sustituye, es decir, la propia esencia de lo que establece el propio procedimiento especial. Es decir, el arrime iría de los actos procesales que se verifican, la manera como se regula en el procedimiento ordinario, a lo que está ausente de regulación, una especie de anomia procesal, una especie de anomia adjetiva dentro del procedimiento especial. De nuevo, repito, lo que no está expresamente regulado en el procedimiento especial, en cada uno de los procedimientos especiales, se tomará la forma como el propio Código Orgánico Procesal Penal lo regula en el llamado procedimiento ordinario. Pero, repito, ¿ok? Esa regulación tiene que ser manteniendo la esencialidad del propio procedimiento especial en lo que atañe a sus distinciones. Fíjense que la manera como lo describe el propio artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, ¿ok? Lo dice, bueno, muy escuetamente, pues. En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro, sería el libro tercero del Código Orgánico Procesal Penal. En lo no previsto y siempre que no se opongan a ellas, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. Es decir, tomamos cómo se interpreta, cómo se regulan similares actos procesales en el procedimiento ordinario frente a la ausencia de regulación en el procedimiento especial.
en cada uno de los procedimientos especiales. Entonces, esto demarcado en una norma tan lacónica como el artículo 353, ¿verdad?, del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, serviría como una fuente interpretativa, como una noción hermenéutica, pero también más allá de la interpretación, de la incorporación, como lo dice la norma, de la supletoriedad que se está haciendo del procedimiento ordinario a los procedimientos especiales, y no a la inversa, del procedimiento especial al procedimiento ordinario. Por eso es que resulta un tanto paradójico que en una reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se permite a la víctima mantenerse como acusadora particular propia por delitos de acción pública, bien sean por delitos menos graves, bien sea por delitos de violencia de género, bien sea por delitos militares, bien sea por delitos ubicados en el ámbito del sistema de responsabilidad penal del adolescente o dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, se toma un instituto de un procedimiento especial, nada menos que del procedimiento especial que a renglón seguido empezaremos a disertar, es decir, el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Ese instituto es el instituto del auxilio judicial y se toma ese instituto del auxilio judicial para aplicarlo dentro del procedimiento ordinario sobre la base de ese criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y no a la inversa. También es importante que nos detengamos sobre la pregunta: ¿la supletoriedad solamente es del procedimiento ordinario a los procedimientos especiales? Pero pudiera haber una supletoriedad de un procedimiento especial a otro procedimiento especial, lo cual es perfectamente posible. Por ejemplo, en el que nos ocuparía en la disertación de hoy sería el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Pero hay un procedimiento especial de un solo artículo en el COP, el artículo 375, es decir, el procedimiento especial por la admisión de los hechos. Ese procedimiento especial de un solo artículo, que es lo que conduce necesariamente a la imposición inmediata de una sentencia condenatoria rebajada o en la mitad o en una tercera parte. Y uno pudiera preguntarse, si el acusado en el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada decidiera admitir los hechos, pues será posible el llamado, esa incorporación, ¿verdad? Será posible el llamado procedimiento especial, lo cual es perfectamente posible. Es decir, es perfectamente posible que se dé la admisión de los hechos, que es un procedimiento especial, que se dé perfectamente esa admisión de los hechos en ese procedimiento especial de el delito de instancia de parte agraviada. Entonces, pasemos a abordar, porque este tema de la supletoriedad es un tema que comulga, que está muy vinculado al tema que nos ocupa, que es el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Por ejemplo, es interesante abordar lo que en un voto salvado se pronunció el magistrado Angulo Fontivero en la sentencia 15 de junio del año 02 en la Sala de Casación Penal. Entonces, en esa sentencia, frente al tema de la llamada supletoriedad, interpretaba el magistrado Angulo Fontivero lo siguiente: proceso es sinónimo de pleito, sumario, juicio, vista, procedimiento, causa, de acuerdo a Fernando Corripio, Gran Diccionario de Sinónimos. Y causa, según este mismo diccionario, es sinónimo de caso, proceso, sumario, pleito, litigio, juicio. Para el diccionario de la Real Academia Española, causa es agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal, en tanto que Cabanela se entiende por este vocablo progreso, avance, las diferentes fases o etapas de un acontecimiento,
conjunto de autos y actuaciones, litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal, causa o juicio criminal. En materia penal, la causa se inicia una vez que se da inicio a la investigación, y a diferencia de lo que ocurre en una causa civil, mercantil o laboral, no hace falta una actividad jurisdiccional para que el proceso o la causa penal se inicie. Obviamente, ello es así, toda vez que, por ejemplo, si queremos asumir que el conocimiento de una causa en el proceso penal se asume a partir de la intervención jurisdiccional en la misma, lo cual pudiera ocurrir de muchas formas. El juez por primera vez interviene en la causa en la llamada audiencia de imputación, pero también puede ser que el juez intervenga por primera vez en la causa cuando libra, por ejemplo, una orden de allanamiento o que libra una orden de aprehensión. Entonces, bueno, entendido eso, mal pudiéramos negar que previo a esa orden de allanamiento, que previo a esa orden esa orden de aprehensión, nos encontramos con actuaciones en fase preparatoria, en fase de investigación, que no son actuaciones administrativas, sino que son netas actuaciones procesales. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con este procedimiento de delito de instancia de parte agraviada? Bueno, que en principio pudiéramos decir que el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada nacerá a partir de la interposición de una acusación privada ante un juez de juicio, y que a diferencia de lo que existe en el procedimiento ordinario, no existe esa fase anterior, esa fase preparatoria, esa fase de investigación, ¿verdad?, que es regulada por un Código Orgánico Procesal Penal y que tiene incidencias tan importantes como la llamada audiencia de imputación, regulada en el artículo 372, 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Y de alguna forma allí se demarca una diferencia entre el llamado procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Dice la sentencia 6 de enero del 10 de la Sala Plena. Vale mencionar asimismo que el contenido del Código Orgánico Procesal Penal, según la cual supletoriedad de la disposición transcrita, se colige que son perfectamente aplicables las normas relativas a los delitos de acción pública en aquellos casos o juicios instaurados por delitos que solo pueden ser enjuiciados previo requerimiento o instancia de la víctima, como es el procedimiento que nos está ocupando en este momento. Entonces, bueno, ese procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, particularmente yo recomiendo dos libros que son importantísimos, vitales, ¿ok?, frente a este procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Uno es el libro de la doctora Magali Vázquez, que se llama Procedimientos Especiales Penales, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello. Y el otro libro, es decir, el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada o por acusación privada, es un libro destinado exclusivamente a ese procedimiento, publicado por este gran procesalista penal venezolano, el doctor Carmelo Borrego, publicado creo que por Librosca, y eso todavía se consigue en nuestras librerías. Entonces son dos libros importantes, ¿verdad?, frente al tema del procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Entonces, bueno, el tema de la supletoriedad, de nuevo, repito, es un tema sobre el cual cabalga todo el tema de los llamados procedimientos especiales. Entonces, bueno, de nuevo, repito, en principio está concebido, como lo establece esta sentencia, la sentencia 48, perdón, el voto salvado, el voto disidente que hace un magistrado de la Sala de Casación Penal a la sentencia 48 de noviembre del año 01 de la Sala de Casación Penal. Entonces, es decir, está concebido en el código para que fundamentalmente supla del procedimiento ordinario, ¿verdad?, a el procedimiento especial.
y no viceversa, pero lo cual no obsta para que perfectamente sea posible que un procedimiento especial, uno que está como mucho más configurado, también de alguna forma vaya a suplir, vaya a de alguna forma a ayudar la interpretación, la hermenéutica de lo que hay como una suerte de anomia en la descripción de actos procesales en otro tipo de procedimiento especial. No crean ustedes que esto es un problema simple de antinomia, porque en la antinomia es cuando algo está regulado, el mismo supuesto de hecho, pero con consecuencias jurídicas distintas. En el caso de la anomia es cuando un objeto regular no lo está, pero debería estarlo. Si asumimos que los procedimientos forman parte de un proceso y una noción sistémica del asunto, entonces se pudiera asumir esa noción de supletoriedad. Ustedes se acuerdan muy bien, ¿verdad?, de las llamadas fuentes del derecho. Se habla de las llamadas fuentes formales, de las llamadas fuentes informales del derecho. Entonces el tema de la constitución en la cúspide, las leyes orgánicas, las leyes especiales, la jurisprudencia, la doctrina. Se nos dice que en el mundo del derecho penal la costumbre, ¿verdad? La costumbre se abomina, si no puede asumirse la costumbre como una fuente de interpretación, de igual forma que existen las suposiciones. Pero se acuerdan de una, ¿verdad? Se acuerdan de una fuente que sí es aceptable cuando es in bonam parte, cuando no es in malam parte. Más de algunos sabrá, ¿verdad? Se lo dejo como tarea. ¿Cómo se llama esa fuente del derecho que sí es aceptable cuando es a favor del procesado? Bueno, aquí nos encontramos con esa hipótesis, ¿verdad? Estamos entresacando una norma sobre la cual si hay descripción y si hay interpretación para sustituir otra. Yo soy de los que creo que esa sustitución, que la supletoriedad solo es posible cuando sea a favor del procesado. Mal se pudiera asumir un concepto de supletoriedad cuando sea en afrenta de los derechos del propio procesado, porque estamos partiendo sobre la idea de que ese acto procesal no se encuentra regulado de forma expresa. Por otra parte, les decía yo que este procedimiento por delito de instancia de parte agraviada se asume, se iniciaría a partir de la presentación de la acusación privada ante un juez de juicio. Vamos a ir clarificando cosas. ¿Okay? Existe el procedimiento ordinario, que es por delito de acción pública. También pueden existir procedimientos especiales por delitos de acción pública. ¿Okay? El procedimiento por la admisión de los hechos, el procedimiento en la jurisdicción militar, el procedimiento en la jurisdicción de violencia de género. Mi estimado, no vayas a confundir procedimiento con jurisdicción. Son dos asuntos completamente distintos. En el tema de la jurisdicción especial, estamos hablando de la existencia de un fuero procesal, que sería una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado ante un tribunal que tiene una competencia distintiva con respecto a la jurisdicción ordinaria. Esa competencia distintiva es la competencia en razón de la persona, porque si es por la competencia material, tendrían la misma competencia, establecimiento de la responsabilidad penal. Por más que, por ejemplo, el código se empeñe en hablar de ejemplos de competencia material, el procedimiento para el enjuiciamiento de delitos menos graves, que en los circuitos judiciales penales, en donde existan tribunales de control de instancia municipal, son los que asumen las fases iniciales del proceso, fase preparatoria, fase intermedia, luego todo se unifica en la llamada fase de juicio. Entonces, no vayas a confundir jurisdicción especial con procedimientos especiales. Es más, pudiera haber una jurisdicción especial que asume más de un procedimiento especial. Por ejemplo, la jurisdicción del sistema de responsabilidad penal del adolescente está asumiendo el procedimiento especial por dicho sistema y también, por ejemplo, el procedimiento por la llamada admisión de los hechos. Entonces, recuerden ustedes, como lo mencionaba con anterioridad, ¿ok?
Y aquí, de verdad, me van a disculpar los que quieren ingresar a esta clase virtual conmigo y no tienen una identificación plena en su nombre, no dicen nombre y apellido, que por lo menos uno lo conozca. Entonces, para evitar los saboteos, decido retirar. Pero bueno, son contingencias que ustedes no están al tanto ahorita de ser discutidas conmigo. Pues. En todo caso, les decía que ese procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada arrancaría con la presentación de la acusación privada ante el juez de juicio. Y yo les decía que vamos a distinguir aspectos. Un asunto es una denuncia, un asunto es una querella, un asunto es una acusación particular propia, un asunto es una acusación pública y un asunto es una acusación privada. Es decir, la denuncia y la querella sería para poner en conocimiento, son actos de empuje, actos de proformación procesal, me perdonan la frase tan dominguera, actos de proformación procesal, actos que proforman el proceso, para poner en conocimiento, para abrir los ojos, para darle unos lentes, ¿ok?, a los órganos de persecución para asumir el conocimiento de delitos de acción pública. La acusación particular propia siempre será por delitos de acción pública. Esa acusación particular propia que interpone la propia víctima en el procedimiento ordinario, ¿verdad? O en el procedimiento especial por delito flagrante. Ya me está diciendo la plataforma que lo que me quedan son 10 minutos. Recuerden que al terminar esta sesión yo vuelvo a ingresar a los que a bien tengan ver la segunda parte de esta sesión, de esta clase virtual, por delito de instancia de parte agraviada. Pero creo que toda esta disertación inicial lo vale para no entrarnos de lleno en el llamado flujograma del procedimiento, que es lo que nos ocuparía con la segunda entrega de este capítulo, pues, del procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Entonces, la acusación particular propia es por un delito de acción pública, si está en cabeza de la víctima. La acusación pública, evidentemente, es la acusación que interpone el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal por delito de acción pública. En cambio, la acusación privada es por delito de instancia de parte agraviada. De nuevo me estoy repitiendo, de nuevo repito, que pareciera que este procedimiento por delito de instancia de parte agraviada comenzaría con la interposición de la acusación privada, pero no, nada de eso. Nada de eso, porque hay una consideración sustantiva y una consideración procesal que habría que hacerse antes de ese inicio, de ese incoar este procedimiento. La consideración procesal es porque pudiera haber que previo a la acusación privada, esa víctima de un delito de instancia de parte agraviada necesita un auxilio judicial, necesita encuentro de elementos de convicción, encuentro de prueba que le permitirá a esa víctima interponer su acusación privada. Fuese muy fácil si esa víctima fuera un órgano de persecución de tal dimensión, como por ejemplo el Ministerio Público, con sus órganos de peritaje, de experticia, con todo ese cúmulo, ¿verdad?, criminalístico, pero todos sabemos que no lo tiene. Pero la víctima ha sido francamente ofendida o ofendido por un delito de instancia de parte como la difamación, ¿verdad?, como la injuria, como la emisión de cheque sin provisión de fondo, como la apropiación indebida simple. Es decir, pareciera que se le vamos a dar sustancia a estas clases virtuales y a estos procedimientos penales. Pareciera que, ¿por qué no vamos a ocupar por un procedimiento de instancia de parte agraviada si eso representa el 0,0,1% de la totalidad de los delitos? Es decir, el 99,9% de los delitos son delitos de acción pública, siendo exigua la posibilidad de delitos de instancia de parte agraviada. Y allí atiendo yo al llamado aspecto sustantivo. Es decir, previo al inicio de este procedimiento,
tenemos que determinar si efectivamente el delito es un delito de instancia de parte agraviada. Primero vamos a quedarnos con la frasecita. Instancia de parte agraviada. Fíjate que no se dice, no lo denomina el 392 y siguiente del COP, no lo denomina delitos de acusación privada. Porque si hablamos de delitos de acusación privada, en la mente de cada uno de ustedes dirá, bueno, basta con solamente interponer la acusación privada. Pues no, es decir, se denomina delito de instancia, porque tiene que estar instando, promoviendo, empujando, porque si no se verifica esa posibilidad, esa actuación, ese impulso por parte de la víctima acusadora privada, pues o se ve abandonada o se da la posibilidad del decaimiento, se da la posibilidad de que esa instancia de parte agraviada no conduzca a ningún término. Ahí están las partes. Titular de la acción penal, la víctima exclusivamente, el defendible. Yo no voy a decir, yo no voy a incurrir en el desliz de decir que en este procedimiento, por delito de instancia de parte agraviada, el juez se vuelve un juez mercenario, un juez en el sentido, bueno, a ver, dime tú lo que quieres, ¿ok? Dime tú y yo lo hago, ¿ok? Tú como titular de la acción penal. Pero de alguna forma, ello sería lo que ocurre. Es decir, ya no es el tema de que la pelota está en mi campo, yo juez que tengo que decidir. Es que si yo no he decidido, si yo no he realizado el acto procesal que como juez se me exige y tú no lo has impulsado, tú no has instaurado, pues esa pretensión pues decae, pues se ve abandonada, o el otro instituto procesal que lo abordaremos en su momento, pero menciono la palabra abandono porque es mucho más entendible en su concepción. Entonces, es decir, para poder establecer cuándo un delito de instancia de parte agraviada, no vamos a encontrar la respuesta en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Él no nos está dando la respuesta. Es decir, la ley adjetiva no está dando la solución. La descripción surge de la ley que describe el propio ilícito, del propio tipo penal. Es allí, pues, ciertamente, donde se verifica ese carácter de delito de instancia de parte agraviada. Es allí donde se visualiza con expresiones tales como en la propia descripción del ilícito. Esto, la responsabilidad penal no se verifica si no es por acusación privada, palabras menos, palabras más. La responsabilidad penal no se verifica si no es a partir de querella intentada por la víctima. Inclusive, el Tribunal Supremo ha hasta llegado a afirmar que expresiones tales como la que esta responsabilidad no se verifica si no es a partir de la denuncia instaurada por la propia víctima, ello define a un procedimiento por un delito de instancia de parte agraviada. Es decir, en primer lugar, vamos a tener que analizar la norma que describe el Código Orgánico Procesal Penal para verificar en ella si allí se establece pues el concepto de delito de instancia de parte agraviada. Es lo que en el derecho penal sustantivo se denomina requisitos de procedibilidad, ¿ok? Es decir, como un requisito de procedibilidad. O sea, bueno, ello del procedimiento por delito de instancia de parte agraviada indebidamente ser mencionado como delito de acusación privada, digo yo, conforme al 391 y siguiente del COP, pudiera ser que esta acusación privada se interponga directamente ante el juez de juicio sin que previamente la víctima, que es el legitimado activo para la acusación privada, haya solicitado un auxilio judicial. Entonces, ese auxilio judicial está regulado en el artículo 391 del COP y también ha sido interpretado de muchas formas por la Sala Constitucional y por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, en la sentencia 234 de marzo del 05, la Sala Constitucional más o menos lo que hace es de alguna forma transcribir lo mismo que se describe en el Código Orgánico. La figura del auxilio confiere a la víctima que pretenda constituirse como acusador privado la potestad de solicitar al juez de control que ordene la práctica de una investigación preliminar para
identificar al acusado o determinar su domicilio o residencia o acreditar el hecho punible o para recabar elementos de convicción. Este auxilio judicial, dice la sentencia de la Constitucional, se inscribe dentro de los procedimientos preparatorios establecido en el Código de Procedimiento Civil, como el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva, artículo 631, o el retardo perjudicial por temor fundado a que desaparezcan las pruebas, lo cual regula en el ámbito del derecho civil el artículo 813 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, esa solicitud de auxilio judicial regulada en el 393 lo tendrá que hacer la propia víctima. Es decir, la víctima que eventualmente con posterioridad pretenda constituirse como acusador privado. Ojo, a esos efectos, identificar al acusado, determinar su domicilio, acreditar el hecho punible o recabar elementos de convicción. Acusado que aún no lo ha sido, ¿ok? Que será con posterioridad. Por lo tanto, esa víctima que solicite el auxilio judicial deberá en esa solicitud describir, presentar su nombre, el delito por el cual pretende acusar, la justificación acerca de su condición de víctima y el señalamiento expreso de la diligencia de la cual se requiere unas resultas. Nótese que el auxilio judicial se va a interponer ante un juez de control, a diferencia de la eventual acusación privada que una vez obtenida las resultas del auxilio judicial, se interpondrá ante un juez de juicio. En ganas del tiempo, vamos a cerrar esta primera parte de esta